¿Qué tal? Espero que estemos bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es un pequeño análisis de la bibliografía básica que se necesita para poder adentrarse un poco dentro de lo que es la campaña de Guadalcanal, que como habrán visto en algún video anterior es una de mis campañas favoritas de las muchas que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. En sucesivos videos iremos viendo otras campañas, por ejemplo, qué bibliografía necesitamos para entender un poco más la batalla de Stalingrado, la batalla de Kursk, esto en el frente del este de la misma Segunda Guerra, la campaña aérea sobre Europa, ¿verdad? Tanto la parte en que Alemania dominaba, ¿no? O sea, la batalla de Inglaterra, por ejemplo, y después la campaña de bombardeo aliada sobre los países del eje, la campaña del Mediterráneo, por ejemplo, principales batallas navales, etcétera. Entonces quiero empezar con esta, ¿no? Con lo que es la batalla de Guadalcanal, más bien la campaña de Guadalcanal, que fue un quien vive entre los aliados y el Imperio japonés, que duró desde agosto de 1942 hasta principios de 1943. Esta campaña es interesante porque, digo, no se movieron cuerpos de ejército ni millones de hombres peleando entre sí. Fueron encuentros que la mayor parte de las veces eran casi ratoneros. Los encuentros de infantería eran entre batallones, a veces entre regimientos, a veces entre pelotones. Los encuentros aéreos sí fueron entre cantidades de aviones también un poco más grandes, pero rara vez más de un centenar. Los encuentros navales fueron interesantes. Los encuentros aeronavales hubo muchos que son bastante interesantes. Se desarrollaron una plétora de tácticas, se pusieron entredicho otras. Se aprendieron cosas por parte de ambos bandos, tanto en la parte terrestre, en la parte aérea, en la parte naval y en la parte aeronaval. Hubo inclusive algunos encuentros entre blindados, tanques, o como dicen los españoles, carros, que si bien fueron con unidades ligeras, pues en cierta forma fueron una calca de lo que se veía en otros frentes a mayor escala. O sea, hay para todos los gustos. Se vio el buen uso y mal uso de la artillería, buen uso y mal uso de la aviación, buen y mal uso de los submarinos. Por eso es tan interesante ver esa campaña, ¿no? O sea, yo digo que tiene un poco de todo lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y como dije, posteriormente iremos hablando de otras campañas, analizando la bibliografía que hay al respecto. Muy bien. Bueno, entrando en tema. Yo en su momento, cuando hablé de la enciclopedia de selecciones del Reader's Digest, mencioné que uno de los, precisamente una de las campañas de las que mejor recuerdo me trae, es el pequeño espacio de páginas que dedican precisamente a Guadalcanal. Años después, pues empecé, cuando ya tuve oportunidad de ir comprando más libros, etcétera, pues me fui haciendo de cierta cantidad de ediciones en las cuales ya se hablaba al respecto. Debo decir que desgraciadamente aquí, como en la mayor parte de las campañas que estaremos hablando, la literatura existente se va a encontrar en inglés, o a veces en otros idiomas como francés, por ejemplo. Nuestro idioma, desgraciadamente, es muy poco lo que se ha publicado. Fuera de los artículos en enciclopedias, es raro encontrar cosas al respecto. Probablemente el primer libro que se editó al respecto fue escrito por el periodista norteamericano Richard Tregaskis, que es algo titulado Diario de Guadalcanal, del cual de hecho hay una película en la que por cierto aparece Anthony Quinn. Pero sé que el libro se publicó en nuestro idioma, más es imposible encontrarlo en la actualidad.
Y francamente por su inmediatez y su estilo, aunque periodísticamente hablando muy bueno, no es muy recomendable si que uno de veras adentrarse, ¿no? Más bien es como a guisa de curiosidad. En la red podemos encontrar ese librito o por lo menos fragmentos, porque pues, Tragastis era periodista y de hecho acompañó a los Marines en su epopeya, ¿no? Al menos durante los primeros meses. Bueno, ya en la introducción se detalló un poquito en qué consistió el asunto, ¿verdad? Entonces, el libro más antiguo que yo recomendaría para empezar a entender la campaña es The Struggle for Guadalcanal, de Samuel Eliot Morison. Es todo un caso. Después me dedicaré un tema a hablar específicamente de Samuel Eliot Morison, el cual es famoso principalmente por este y otros libros que forman una colección de son como 13 tomos, que es historia de las operaciones navales durante la Segunda Guerra Mundial por parte de la Marina Norteamericana. La primera edición de este libro, si mal no me equivoco, fue por ahí de 1953, más o menos, 54. No, de hecho, 1949 fue la primera edición. Esta es una reedición de principios de la década del 2000, en tapa blanda. Las ediciones primigenias fueron en tapa dura. Ahora, Samuel L. Morison pasa el tiempo y sigue siendo una buena fuente. El tipo tuvo la ventaja de poder visitar muchos de los campos de batalla, entrevistar a mucha gente que participó directamente cuando todavía no terminaba la guerra. Él había sido encargado por el presidente Roosevelt de hacer esto es Guadalcanal, hacer una historia semioficial de las operaciones navales. Entonces, en su carácter de enviado de Roosevelt, pudo, pues prácticamente tenía puerta abierta y carta blanca para entrevistar a quien quisiera. Eso sí, es muy buena referencia la cantidad de mapas y órdenes de batalla, descripciones de acontecimientos, son muy buenas en general. Y es un buen texto para empezar. Para cualquiera que se interese en la campaña, esto es básico. O sea, a la fecha incluye muchas cosas que pues son tratadas de manera muy leve por otros autores. Por ejemplo, este es un sketch dibujado por él mismo de uno de los campos de batalla, en este caso el Coffin Corner o la esquina del ataúd. Entonces es buena fuente para empezar. El inglés de Eliot Morison es fácil de ver, incluye obviamente muchos términos navales. Tiene poco más de 380 páginas con todo y bibliografía e índices. Y se puede conseguir muy barato. Las diferentes ediciones de este libro se pueden conseguir desde $1. Obviamente viene en inglés. Jamás lo veremos en nuestro idioma esto, desgraciadamente. Y como digo, algún día dedicaré un tema exclusivamente a Samuel L. Morison. Sé que por ahí hay una biografía de Cristóbal Colón que sí está traducida a nuestro idioma, escrita por este mismo autor. Entonces, es una obra para empezar. El único defecto es que el autor era un poco tendencioso. Por ejemplo, en el caso de este tomo dedicado a Guadalcanal, le echó muchísima tierra a alguna gente, como por ejemplo al almirante Fletcher, culpándole totalmente de la debacle en la batalla de la isla de Savo, donde sí les fue del cocol a los aliados, ¿no?
pero después se vio que era un poco injustamente, ¿no? En fin, dejamos a un lado los prejuicios del autor. Este es muy buen libro para empezar. Yo sugeriría complementarlo con la batalla de Guadalcanal de Griffith, del cual ya hablé durante el primer tributo a Editorial Herrero. No me voy a adentrar más en este libro. Es un buen libro donde si bien Morrison trata tanto la parte terrestre como naval, por supuesto, y con mucho detalle con la parte aeronaval, y la parte aérea regular tiene dos defectos, además de la cuestión de los prejuicios que ya dije. Primero, que el periodo de tiempo que trata es muy corto, apenas si trata operaciones después de noviembre. Y segundo, que pues, obviamente las operaciones terrestres las trata menos. El libro de Griffith se centra más en las operaciones terrestres. Y bueno, el libro de Griffith salió a finales de los 50, si no más me equivoco. Y yo lo complementaría con The Cactus Air Force, o la Fuerza Aérea Cactus, de Thomas G. Miller, el cual vio la luz también a principios de los 60. Entonces este librito, estamos viendo una edición de bolsillo, pero salió muy económica, por eso la adquirí, que aunque no trae fotos y solamente algunas ilustraciones y algunos mapas, por ejemplo, trae unos dibujos muy interesantes que la mayor parte de los libros de esta editorial, Bantam Books, incluía, ¿no? Él se dedica a detallar las operaciones aéreas. La Fuerza Aérea Cactus era el nombre en clave con el que se identificaba al conjunto, digamos, combinado de fuerzas aéreas de la Infantería de Marina y la aviación del Ejército de los Estados Unidos, que estaba estacionada ahí en Guadalcanal. Entonces, el libro es bueno porque nos trata de las operaciones aéreas y las operaciones aeronavales. Entonces, con esos tres libros ya se tiene un panorama, digamos, más o menos completo, por lo menos completo hasta los años 70. Algo que adolecían estas obras es que rara vez tenían oportunidad los autores de meterse mucho con el lado o el punto de vista de los japoneses. ¿Por qué? Por los problemas del lenguaje. Ninguno de ellos hablaba o entendía el japonés. Casi no habían tenido oportunidad de entrevistarse con veteranos japoneses, y lo que se llega a recabar de información en esas obras que hemos visto era básicamente testimonios de oficiales japoneses capturados y algunos documentos capturados y traducidos al final de la guerra. Desgraciadamente, mucho material documental se perdió o se creía perdido de parte japonesa, y por lo tanto había como un hueco, como un hoyo negro, como que casi todas las narraciones que se leía uno de esa época pues tenían el punto de vista aliado, pero no el punto de vista japonés, excepto lo que se podía recabar, como yo dije, de esas fuentes, o de uno de los pocos testimonios que llegaron a publicarse traducidos del japonés, como las memorias de Saburo Sakai, algunos 2-3 libros más por ahí, pero poco más. Y entonces a finales de los 70s llega Edwin Hoyt, de quien ya hablé muy brevemente durante el tributo a Edwin Hoyt, con su Guadalcanal. Esta obra, aunque podríamos decir es publicada a principios de los años 80, y básicamente es como un resumen grande de los tres primeros y algunos otros libros menores que hemos visto. Es un resumen porque son apenas poco más de 300 páginas. Samuel L. Morrison, por ejemplo, como ya dije, manejaba sobre todo la parte naval, Griffith la parte terrestre, Miller la parte aérea. Hoyt lo que hace es que integra esto, yo creo que mucho mejor, en un inglés bastante tranquilo, muy accesible para cualquiera. Yo a mediados de los años 80 recuerdo que devoré este libro en su edición en nuestro idioma, que era publicada por aquella
editorial Javier Vergara. Desgraciadamente nunca me compré el libro, lo leí siempre así por capítulos cuando iba al supermercado. Y ahora lo lamento mucho porque es imposible de encontrar. Pero si alguien puede encontrarlo, esta es la primera edición en inglés. Si alguien puede encontrar la edición en español, no hay que soltarla, porque es un tesoro. Este libro es un buen compendio, sirve de apoyo para los otros. Igual, o sea, unos pocos mapas, pocas ilustraciones, unas pocas fotos. Muy, muy sintético. Y esto era lo que había hasta finales de los 70, principios de los 80. Pero seguía sintiéndose ese hueco. Hoyt fue también de los primeros autores que comenzó a escudriñar en las fuentes japonesas. Pero eso no se vería sino en todo su apogeo con sus siguientes obras. Tendría que ser otros autores los que a finales de los 80 darían un salto enorme y muy, muy bueno. El primero de ellos, John Lustrum. Ajá. The First Team and the Guadalcanal Campaign. O el primer equipo y la campaña de Guadalcanal. De hecho, Lundström se da cuenta a principios de los 80 de dos cosas interesantes. La primera, lo que ya comenté. En las narrativas y recuentos de las operaciones en el Pacífico, hay poco sobre el lado japonés, por las cuestiones que ya expliqué, el idioma, la aparente falta de fuentes, el hecho de que muchas parece que se perdieron, se quemaron, etc. Pero en Japón, para esto, desde los años 70, el gobierno japonés está empezando a compilar y redactar una obra monumental, el Senji Sosho, que era el compendio de las operaciones tanto navales, aéreas y terrestres de las Fuerzas Armadas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Lundström es de los primeros que se dedica a abrevar de esas fuentes ya publicadas. Eran fuentes que incluían muchísima información de movimiento de unidades, de por qué se tomó tal decisión, por qué se hizo esto, por qué aquello. Se podía entender ya muchísimo de ese lado, de ese bando. O sea, se cubren muchos huecos. Uno no entendía por qué tomaron esta o tal decisión, por qué hicieron tal o cual cosa. Lundström es de los primeros que empieza a darse cuenta de que hay mucha información todavía por compilar y hace un trabajo fundamental. Él le llama el primer equipo, o The First Team, a la aviación naval norteamericana que inicia operaciones después de Pearl Harbor. Le llama el primer equipo porque eran pilotos bastante bien entrenados, de hecho, que en realidad le hicieron mucho frente a sus contrapartes japonesas. Muchos de estos llegan ya a la campaña de Guadalcanal, meses después de haber iniciado el conflicto, y Lundström se da la tarea de describir día por día, a veces hora por hora, venturas y desventuras. Es una obra tremenda, o sea, Lundström es un caballero muy detallista. Ajá. O sea, casi cada página está repleta de órdenes de batalla a nivel de escuadrilla. Las rutas tomadas por cada avión, fotos inéditas en cantidad. O sea, él se mete a analizar los porqués de cada decisión, de cada cosa. O sea, es una obra tremenda. Son más de 600 páginas. Y este libro vale su peso en oro. Esta es la edición de tapa blanda y como ven está muy maltratada. La he usado, pero bastante. ¿Por qué? Como ya expliqué en alguna ocasión,
y llevo bastantes años escribiendo en foros de internet, sobre todo en el foro El Gran Capitán, donde tengo abierto un tema sobre las operaciones en Guadalcanal durante toda la campaña. Y descubrí este libro gracias a un amigo mío a quien conocemos como Aqueno. Descubrí este libro y su primera parte, que es The First Team, solito, con el primer equipo, donde nos narra las operaciones aéreas navales norteamericanas en el Pacífico, desde que inicia después de Pearl Harbor hasta después de la batalla de Midway. No, es que él se mete hasta con cosas como los colores que usaban los aviones, las tácticas que por supuesto de los pilotos, etcétera. Es una cosa fenomenal este libro. Casi al mismo tiempo, Eric Hamel, que es este caballero que vemos aquí con cara de enojado, publica Starvation Island, Guadalcanal, o sea, la isla del hambre. Eric Hamel se especializa en libros dedicados a la infantería marina norteamericana. Él publica este librito a mediados de los años 80. Él se detalla muchísimo la parte terrestre, mucho más que en su momento Griffith. Corrige y enmienda y ayuda mucho a que uno entienda mejor la campaña, incluyendo algunas fotos inéditas. Por ejemplo, esta que nunca había visto yo anteriormente, al menos, de los paracaidistas de la infantería marina y algunas otras. Pero Hamel se da cuenta que hay mucho más. Apoyándose un poco en todo lo que en su momento Lundström publica, él enmienda y mejora lo que es sus primeros recuentos sobre las batallas aeronavales, publicando después ya en los 90 un tomo dedicado tanto al inicio de lo que es la ocupación de Guadalcanal por parte de la infantería marina gringa, hasta la batalla de la Salomón Este. Esto es en Carrier Crash. Le sigue Carrier Strike, que básicamente es la batalla de Santa Cruz, que fue una victoria japonesa muy importante, que sin embargo no pudieron aprovechar. Y lo remata con la batalla naval de Guadalcanal, del 13 al 15 de noviembre, que es un encuentro naval terrible, tremendo. Entonces, ya así por simple volumen, Eric Hamel nos obliga a leerlo prácticamente. Estamos hablando que son 450, 400, 350, 500, casi 2000 páginas de información más. Y por supuesto no podía faltar el Guadalcanal de Frank, de Richard Frank. Este libro ya se publica en los 90s, nutriéndose mucho de todo lo anterior y basándose Frank también en sus propios estudios sobre otras fuentes japonesas, el Sensei Sosho y algunas otras. Se nutre de todos los autores anteriores citados y hace lo que yo creo que es el libro único o el tomo único más completo que hay a la fecha sobre la campaña. Casi 800 páginas, con algunos mapas, un texto muy sólido,
algunas fotos. Yo creo que muy completo. O sea, me gusta mucho lo que es el tablas, ¿no? Tablas con datos, en forma tabular, mostrando pérdidas, mostrando derribos, mostrando etcétera. Entonces, casi es la culminación de esfuerzos de autores a lo largo de muchas décadas. Han surgido más, pero hoy me detendré básicamente con Hell's Island, de Stanley Coleman Jersey, un caballero norteamericano veterano de guerra, cuya obra se publica ya de manera póstuma, ya en la década de los 2000. Hershey tenía la idea de tomarlo de Griffith, tomarlo de Hamel, tomarlo de los demás autores que se fueron sobre la parte terrestre y documentarla a un nivel nunca antes visto. Él mantuvo correspondencia con gran cantidad de veteranos japoneses, de manera que la información recabada en el Census 8 es complementada con mucha información nueva y fresca para lo que es Occidente. Esta obra es excelente. Igual día por día, a veces hora por hora, nos deja cantidad de testimonios, cantidad también de fotos inéditas, cantidad de cosas que yo no me había imaginado que todavía se podían exprimir al asunto. Desgraciadamente el señor se muere antes de poder terminar de editar la obra, que tiene unas 600 páginas. El problema con este libro es que al no estar totalmente editado, tiene todavía algunos errores, que normalmente se pulen durante el proceso en el cual un libro, cualquier manuscrito es verificado y corregido, ¿no? O sea, por ejemplo, acomodar bien los tiempos, acomodar bien los lugares, no poner algo que va en medio al principio al final, etcétera. Se ve que se quedó a medio camino porque se necesita ser muy conocedor de la campaña para entender dónde va cada cosa. Algunos párrafos parecen estar un poco inconexos, a veces se mencionan cosas que no se habían dicho hasta ese momento y que se explican después con un poco de desorden, pues. Pero si se hace un lado de eso, creo que este libro es de lo mejor que hay publicado en lo que se refiere a la parte terrestre de la campaña de Guadalcanal. Sobre todo que Coleman Jersey se dedicó mucho a documentar la parte que hay después de que los Marines le ceden el control al ejército, en la que son la mayor parte de las operaciones terrestres. La mayor parte de los demás recuentos ya acaba en noviembre y parece que ya nada más dejan todo muy simple, ¿no? O sea, como si no hubiera ocurrido nada. Y sí ocurrieron cosas. No sé si alguien ha visto la película esa tan poética de la delgada línea roja, para que se entienda lo que ocurre en esa película, excepto los sueños y eso, es una parte onírica muy interesante. Tiene lugar precisamente en los meses que siguieron y ya cuando el ejército norteamericano estaba trabajando ahí en lugar de los Marines. Y Coleman Jersey nos explica mucho mayor detalle qué pasó ahí. Por eso hay que le hago espacio a este autor. Y bueno, esas son mis recomendaciones para empezar a nutrirse sobre esta campaña, pero desde luego no es todo lo que hay. En un posterior tema
voy a hablar acerca de otro tipo de literatura que hay, ya más específica, sobre cuestiones navales y aéreas muy específicas. Entonces, pues, para que podamos ver como algo aparentemente tan trillado y que he visto que en algunas publicaciones y en algunos foros y otras situaciones se maneja casi a nivel de apostillado, así como un pie de página, ¿no? En tal lugar pasó esto, y ya. Pero no hubo nada interesante. Es como todo. Normalmente si empieza uno a rascarle y adentrarse, se encuentra uno con muchas sorpresas. Creo que este es el caso. Bueno, sin más por el momento, les deseo lo mejor a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.